Son muchos los autores, pensadores y científicos que han dejado su impronta en la historia de la psicología. Hacer una selección de los más relevantes e influyentes es una difícil tarea, que corre siempre el riesgo de parecer injusta o arbitraria. Desde Psicopedia, hemos basado nuestra selección, tanto en las aportaciones relevantes que cada uno de ellos hizo para el crecimiento de la psicología, como en la popularidad o alcance mediático de sus trabajos o descubrimientos. En cualquier caso, y asumiendo que nos dejamos en el tintero a muchas figuras sin duda influyentes, tenemos la total seguridad de que las que hoy incluimos en nuestro listado, merecen un lugar destacado en la historia de la psicología. Dicho de otro modo, aunque no están todos los que son, sí que son todos los que están. Nuestra primera sugerencia en clave cronológica es Wilhelm Wundt, un fisiólogo, psicólogo y filósofo alemán, que se ganó el derecho a encabezar cualquier lista de psicólogos influyentes, por desarrollar en 1879 el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania. Este hecho, que podría no parecer relevante, supuso en realidad el inicio de un nuevo periodo de la psicología, la etapa científica, y consagró a Wundt, quizá de un modo exagerado, como el padre de la psicología, o como el primer psicólogo de la historia. Fue además el fundador de la corriente teórica denominada estructuralismo, dedicando gran parte de su vida al estudio de la conducta humana de forma sistemática, medible y experimental. El siguiente en nuestra lista es otro imprescindible, Iván Pavlov, un fisiólogo ruso que en 1904 obtuvo el Premio Nobel de Fisiología, pero que en lo que a nosotros respecta destacó por sus aportaciones al estudio del reflejo condicionado. ¿Quién no ha oído hablar de los famosos experimentos realizados con perros por Iván Pavlov, a los que dedicó los últimos 30 años de su vida? Con este experimento, Pavlov demostró que era capaz de condicionar a un perro a salivar ante el sonido de una campanilla, sin presencia de comida, sentando con ello las bases del condicionamiento clásico. Sus estudios se convirtieron con el tiempo en imprescindibles para el posterior desarrollo del conductismo, y de las leyes del aprendizaje que aún estaban por venir en las décadas siguientes. Seguimos con el indispensable Sigmund Freud, un neurólogo austríaco fundador del psicoanálisis, que con el devenir de la historia se ha convertido probablemente en el psicólogo más famoso de todos los tiempos. Su técnica terapéutica para tratar la psicopatología a través de la interacción verbal entre el paciente y el psicoanalista, tuvo como eje central sus propias teorías sobre el desarrollo psicosexual del ser humano. Una de sus grandes obsesiones y aportaciones a la psicología fue el intento de otorgar un estatus científico al concepto de lo inconsciente. La psicología clínica moderna se desarrolló en gran medida como resultado de las teorías de Freud, y sus obras se han extendido a la cultura popular y al pensamiento occidental contemporáneo, en particular su interpretación de los sueños, obra fundamental publicada por primera vez en 1899, casi en los albores del siglo XX. Nos referimos ahora a John Brodus Watson, un conductista radical y antimentalista, que como tal criticó duramente a Sigmund Freud y lo que éste representaba. Para Watson el estudio de la conciencia y la introspección no tenían cabida en la psicología como ciencia experimental, y dedicó gran parte de su vida a demostrarlo. Desarrolló las bases del hasta ese momento incipiente conductismo iniciado por Pavlov, demostrando el funcionamiento del condicionamiento clásico en humanos a través de su famoso y controvertido experimento con el pequeño Albert. Con este experimento, realizado con un bebé de tan solo 11 meses, Watson ponía a prueba su hipótesis de que las emociones podían aprenderse por asociación condicionada, un mecanismo que aún hoy sigue explicando la mayor parte de las fobias. Continuamos nuestro recorrido con Jean Piaget, psicólogo suizo que ocupa uno de los lugares más relevantes de la psicología contemporánea, y sin lugar a dudas el más destacado en el campo de la psicología infantil. Sus estudios pormenorizados sobre el desarrollo cognitivo e intelectual del niño han ejercido una influencia trascendental en la psicología evolutiva y en la pedagogía moderna, destacando sus trabajos sobre constructivismo, epistemología genética, teoría del desarrollo cognitivo y egocentrismo. Piaget concibe el desarrollo intelectual como el resultado de la interacción del niño con el medio, descartando la maduración biológica o la mera influencia ambiental como únicos condicionantes del desarrollo. Sus teorías han ejercido gran influencia sobre autores posteriores.
Nos adentramos ya en la segunda mitad del siglo XX con Carl Rogers, psicólogo estadounidense que desarrolló su propio enfoque para comprender la personalidad, el enfoque centrado en la persona, o la también llamada terapia centrada en el cliente, sentando con ello las bases de la psicología humanista. Diseñó un estilo de terapia no directivo, basado en la capacidad latente y manifiesta que cada uno de nosotros tiene para resolver sus propios problemas, y que supone una implicación directa terapeuta-enfermo. Carl Rogers tuvo siempre una visión positiva de los seres humanos. Y de hecho, a lo largo de su carrera defendió la idea de que los humanos son buenos por naturaleza. Coetáneo de Rogers, Burrus Frederick Skinner fue un psicólogo también estadounidense, que influido por la teoría de los reflejos condicionados de Pavlov, y por el conductismo de Watson, centró su trabajo en explicar la conducta como un conjunto de respuestas fisiológicas condicionadas por el entorno. Sus estudios se centraron en el llamado condicionamiento operante o instrumental, una evolución de los trabajos de los autores citados anteriormente, que explica el aprendizaje de conductas a partir de sus consecuencias. Skinner es considerado el padre del conductismo moderno, siendo célebres sus experimentos con palomas en la llamada caja de Skinner, un entorno controlado de aprendizaje a través del refuerzo, con el que realizó una gran parte de sus descubrimientos. Nuestra siguiente propuesta es Abraham Harold Maslow, psiquiatra y psicólogo estadounidense, impulsor de la psicología humanista, que basó su trabajo en conceptos como la autorrealización, los niveles superiores de conciencia y la trascendencia, postulando la teoría de la autorrealización que lleva su nombre. Bebió del conductismo y los principios de la Gestalt. Investigó la antropología y se interesó en los conceptos de psicoanálisis transmitidos por Fromm, Horney y Adler. Su aportación más conocida a la psicología moderna es la pirámide o jerarquía de las necesidades humanas, la famosa pirámide de Maslow, con la que el autor desarrolló toda una teoría de la motivación humana, cuya popularidad es notable incluso hoy en día, décadas después de que fuese propuesta por primera vez. Nos acercamos al final de nuestra lista con Albert Bandura, psicólogo y pedagogo canadiense que ha destacado como creador de la teoría del aprendizaje social. Se interesó en particular por las causas de la agresión en los niños, aportando un nuevo enfoque en sus estudios sobre la frustración y la agresión. Sus trabajos han constituido la vanguardia en la investigación del aprendizaje basado en la imitación y la observación de modelos, inspirando trabajos posteriores. Bandura fue el impulsor del denominado principio del determinismo recíproco, según el cual el ambiente tiene una influencia trascendental sobre factores personales como el autocontrol y el concepto del yo. Por último, y como psicólogo contemporáneo más influyente, hemos optado por Daniel Goleman, psicólogo y autor más vendido de los últimos tiempos, que revolucionó el entendimiento de la inteligencia humana y la capacidad de logro con su teoría sobre la inteligencia emocional. Su libro Inteligencia Emocional, publicado en 1995, estuvo en la lista de libros más vendidos del New York Times durante un año y medio, y se estiman más de 6 millones de ejemplares impresos en todo el mundo en 40 idiomas diferentes. Además de sus conocidas obras sobre inteligencia emocional, Goleman ha investigado y escrito sobre temas muy diversos, como el autoengaño, la creatividad, la transparencia, la meditación, o el aprendizaje social y emocional. Y aún parece tener mucho que aportar a la psicología del futuro.